grave. Vamos a más información. Le pido por favor que eh, tome consideración de lo que le vamos a decir, que tenga pues discreción de esto que le vamos a comentar aquí en Sin Censura, porque es muy duro, muy fuerte, eh, es horrorífico lo que le vamos a comentar a continuación. Y lo más desafortunado es que no está siendo compartido en los medios de comunicación corporativos, así en lo absoluto. Lo que le vamos a dar a conocer a continuación era para que surgiera como breaking news en todas las agencias de información, en todos los canales de televisión, en todas las radiodifusoras, para que fuera hoy noticia de primera plana de todos los periódicos del mundo, y se han quedado callados. Se han quedado callados ante una situación que ha llegado al límite de lo horrorífica que es en el genocidio perpetrado por el Estado político de Israel en la Franja de Gaza. Es que el ejército de Israel hace algunas horas bombardeó un campamento de refugiados enfrente del hospital Al-Aqsa, ahí en Gaza, y quemó vivas a familias enteras. Las imágenes son desgarradoras. Yo le recomiendo que no las vea. En toda mi vida, como periodista, como persona, como usted quiera, nunca había visto algo así que, mire, no me ha dejado dormir anoche. No me estoy tratando yo de hacer la víctima. Aquí las verdaderas víctimas no somos nosotros, en definitiva. Pero cómo poder continuar después de lo que ocurrió ahí eh, anoche, y circula la imagen desafortunadamente en, en varias partes. eh, Circulan las imágenes en redes sociales de niños muriendo entre los escombros, quemados. Se ve cómo se mueven los niños mientras están siendo quemados. Disculpe usted, le pido que me disculpe por lo gráfico que es esta descripción. Por supuesto que aquí nunca le pasaríamos esas imágenes. Nunca, 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 nunca. Por respeto, obviamente, a las víctimas, a sus familias y para no dañar su sensibilidad. Pero esto ha llegado al límite de la maldad. Es la, pues vamos, la caída de la humanidad al ver estas imágenes infernales del ejército de Israel asesinando familias enteras, ahora quemándolos vivos. Y mire, muchos fachos en redes sociales decían, bueno, ¿y por qué la gente que grabó no intentó sacarlo? No, sí, utilizan armas químicas que no deberían ser utilizadas, que están prohibidas vamos, la Convención de Ginebra, y aún así, pues vamos, las usan en este tipo de conflagraciones, y debido a eso, pues no se pueden acercar debido a la potencia del fuego. Por supuesto que mucha gente estaba intentando rescatar estos niños, estos papás, estas mamás, estas familias que fueron destruidos, esa es la palabra, ¿eh? Destruyeron sus vidas, destruyeron estas familias y fueron quemados a muerte. Yo de verdad le pido por favor que no vaya a ver las imágenes, son terroríficas, son horrendas, no aportan absolutamente algo a la humanidad, pero yo le puedo dar fe de que efectivamente acabo de ver cómo asesinan, señoras y señores, a familias enteras quemándolas. Y eso no se lo merece nadie, evidentemente, ¿no? Pero no se lo merecen estos niños. Fíjese, esta Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos eh, reportó precisamente esta noche de horror ahí en Gaza. De hecho, voy a ver si es posible pasarle este tuit a don David. No está gráfico, no se preocupe, es simple y sencillamente pues la foto desde la lejanía. Pero esto es lo que reporta
la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina. Dice: otra noche de horror en la Franja de Gaza. Un bombardeo eh, golpeó el patio de un hospital, quemando las tiendas de campaña donde la gente estaba durmiendo. Justo antes de esto, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, eh, una escuela de esta Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, también fue atacada en Nuseirat. La misma escuela estaba siendo utilizada para vacunar a los niños en contra de la polio hoy. Y no puedo saludar con gusto a mi compañero Molay Massa, porque es un día muy trágico para la humanidad, en definitiva, que tiene que ser denunciado, pero sí pues, quiero pues darle la bienvenida aquí a Sin Censura para que hablemos de esto y mucho más. Molay, aquí estamos. Bienvenido a Sin Censura. Por favor, hablemos de esto. Buenos días, ¿cómo están? Yo espero que bien. Sí, es tremendo, pero es parte de la conducta psicopática de Israel, ¿no? Ese, ese perro rabioso que el imperialismo norteamericano soltó en Medio Oriente para controlar la región y que está desatando una guerra regional brutal que tiene como su peor ejemplo el ataque en contra de civiles, ¿no? De la destrucción total de niñas, niños en campos de refugiados, en hospitales, en escuelas. O sea, los crímenes de guerra más atroces que el siglo XXI ha visto se están cometiendo en tiempo real, en directo, allá en la Franja de Gaza, en Líbano, en Cisjordania, en Siria, en Yemen, en Irak, ¿no? Y se prepara la respuesta contra Irán que va a elevar la escalada de la violencia, ¿no? Entonces yo creo que estas escenas de esta noche en contra de los niños y las niñas en el Hospital Mártires de Al-Aqsa y en la escuela también, en el campo de refugiados, ¿no? Es el fracaso de las relaciones internacionales, el fracaso de la comunidad internacional, ¿no? El fracaso de las posiciones blandengues de quienes rechazan la violencia en términos generales, pero no rechazan en términos concretos la ocupación del territorio palestino por parte del ente sionista y no rechazan el genocidio. Y si no se rompen relaciones con Israel y si no se promueve la desinversión en Israel y si no hay sanciones económicas y sanciones militares, pues los estados y los empresarios y los políticos, los dirigentes del mundo son cómplices de esta masacre, de este genocidio. Eso se tiene que decir fuerte, se tiene que decir claro, porque es intolerable que se esté llevando a cabo esta brutalidad y pues no haya más que equidistancia y lamentos a lo lejos y, y se siga solapando a los crímenes de guerra, los criminales de guerra que están allí enquistados en esa entidad terrorista, que no es una cultura, que no es un país, que no es un pueblo, que no es un estado, es una pandilla de terroristas a la cual se llama Israel de manera inadecuada, ¿no? Y pues ahí está un ejemplo más, una muestra más de que ellos están dispuestos a destruirlo todo, a quemarlo todo, y sobre todo a personas inocentes, sobre todo a niñas, a niños, ¿no? Muchas de las víctimas de hoy en la noche estaban en un tratamiento intravenoso, eran pacientes que estaban conectados al suero, acostados, recibiendo tratamiento, y así fueron asesinados por parte del ente sionista. Y el ente sionista sabe perfectamente bien en dónde avienta las bombas, tiene la inteligencia militar suficiente para saber en dónde arroja las bombas, la arrojan con toda premeditación en las escuelas, en los campamentos, en los hospitales, en los campamentos de refugiados, donde hay pues gente enferma, gente ya lastimada, gente que está desarmada, gente que está inerme,
¿no? Que no tienen ni siquiera un techo de concreto sobre sus cabezas, sino que las bombas caen en las tiendas de campaña, ¿no? Entonces es una actitud cobarde y es una actitud terrorista, ¿no? Porque justo lo que generan es eso, ¿no? El terror, el miedo de la población civil y del mundo entero, ¿no? Que pues estamos todos, todo el mundo, todos los civiles del mundo, estamos desarmados frente a esta entidad terrorista que está demostrando una capacidad destructiva, pues no vista por lo menos por las generaciones vivas en estos días, ¿no? Quienes no hemos vivido guerras como fue la Segunda Guerra Mundial, Vietnam, quienes no hemos vivido Hiroshima y Nagasaki, sino que lo estudiamos a través de los libros de historia, por primera vez en nuestra vida estamos viendo esta capacidad destructiva y este odio tan feroz en contra de un pueblo que es el pueblo palestino, ¿no? No queda más que eh, levantar la voz y exigir que nuestras autoridades rompan relaciones con Israel. Yo insisto, lo he insistido en este espacio y en otros, es inmoral que México tenga relaciones diplomáticas con el ente sionista. Es inmoral que un país democrático, que un gobierno electo por su pueblo, pacifista, un gobierno que promueve la solidaridad internacional, que promueve, un gobierno que promueve la no intervención, un gobierno que promueve la solución pacífica de los conflictos y la cultura de la paz, no tenga sanciones y no tenga una posición más firme, por lo menos de pausa diplomática, frente al genocidio del pueblo palestino. Yo creo que necesitamos una posición más firme. No es suficiente condenar la violencia en términos generales. Tenemos que romper relaciones con Israel y tenemos que promover en el concierto internacional sanciones militares y sanciones económicas en contra de esa entidad terrorista que está poniendo en jaque al mundo. Y nos están avisando, ¿eh? En unos años nadie puede decir que no se le advirtió. Estos cuates están amenazando al mundo entero, ¿no? Han dicho en la ONU, han dicho que pueden llegar a donde sea, ¿no? Han disparado en contra de los cascos azules en Líbano, ¿no? Han declarado persona non grata al secretario general de Naciones Unidas, ¿no? Se han declarado en rebeldía sin obedecer ¿cómo se llaman estas? Las declaraciones de la ONU, ¿no? El llamado al alto al fuego, el llamado a no ejecutar el genocidio, han desobedecido a la ONU, a la Corte Internacional de Justicia, ¿no? No, para ellos no existe el marco jurídico internacional, para ellos no existe el derecho internacional, y es una entidad que no tiene fronteras, ¿no? No tienen constitución, no tienen fronteras, no es un estado definido. Entonces ellos pueden crecer y crecer y crecer, ampliar y ampliar y ampliar su influencia, su territorio, su espacio vital, lo pueden ampliar a toda la región y amenazar a todo el planeta con este terror que desatan, ¿no? Entonces, si no se le frena, si no se le ponen un alto eh, firme, ¿no? Por parte de los países del mundo, las naciones del mundo, pues las consecuencias van a ser peores, ¿no? Ha habido declaraciones del gobierno de España, del gobierno de Macron, del gobierno de Estados Unidos, en los últimos días declaraciones, ¿no? De que les preocupa la situación, de que no hay que seguir vendiéndole armas a la entidad sionista, pero ellos les venden armas y les regalan dinero para que sigan la masacre, ¿no? Entonces hay una actitud totalmente hipócrita de parte de las élites políticas occidentales, ¿no? Que se dan ahora golpes de pecho, pero no están dispuestos a hacer nada para detener la masacre, ¿no? Y el proceso electoral en Estados Unidos hace que los candidatos hagan una u otra declaración de preocupación, pero en términos concretos, los dos candidatos están a favor del genocidio, ¿no? Ujú. Entonces, pues se necesita mayor firmeza, ¿no? Solo algunos países como Brasil, ¿no? Colombia, Venezuela, Sudáfrica han tenido una posición valiente y clara, firme, en contra del genocidio y con sanciones hacia la entidad sionista, ¿no? Pero se necesita más solidaridad internacional. Los pueblos han hecho lo propio, la movilización y la condena de los pueblos es
es fehaciente, ¿no? La imagen de la entidad sionista está por los suelos, ¿no? Su, ¿cómo se dice? Su prestigio diplomático está por los suelos, pero eso no es suficiente. Las élites mundiales tienen que fijar una posición mucho más clara, mucho más contundente, y con élites sociales me refiero a los líderes políticos, ¿no? Los gobiernos. Los gobiernos democráticos no pueden tolerar que se haga este tipo de barbarie y que no haya consecuencias para la entidad sionista, ¿no? Entonces, pues es lamentable, lamentable, y hay que denunciarlo, hay que alzar la voz y hay que luchar para que la entidad sionista deje de seguir ampliando ese terror, ¿no? Que amplía tan contundente y tan terroríficamente, ¿no? Son espantosos. Estos cuates no tienen viabilidad, ya lo decía Ilan Pappé, dice que el Estado sionista no tiene viabilidad, no tiene futuro. Están adelantando el colapso del Estado, de la entidad sionista, pero es un colapso que se está llevando pues muchas vidas inocentes, ¿no? Así es, y yo le insisto al público que por favor no vaya a buscar las imágenes, son terribles, son de verdad de ver niños siendo asesinados, quemados vivos. Se ve como los niños se mueven en medio de las llamas, algo que pues, la humanidad no había presenciado en vivo desde el medievo, desde, vamos, este tipo de vejaciones a nuestros derechos fundamentales son terroríficos, específicamente al hablar de, querido Molay, querido público consentidor, de niños siendo masacrados de esta forma, niños que nunca podrían ser combatientes, nunca podrían ser terroristas. De todos modos, no, de verdad, yo no considero que haya ser humano en este mundo que se merezca este trágico final. Eh, y yo le insisto a usted, me preocupa muchísimo que nadie esté llevando esta pues terrorífica noticia en los medios de comunicación corporativos, que tenga que ser la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, que tengan que ser los periodistas independientes con las imágenes que captaron desde sus celulares y que los tengan que exhibir en redes sociales, que tenga que ser una agencia como Al Jazeera la única que lo comparta. Fíjate, Molay, querido público consentidor, que precisamente Al Jazeera cita a un doctor que como muchos y muchas doctoras y doctores vieron este horrendo incidente de hace algunas horas, testificaron este horrendo incidente sin poder hacer algo ante la imposibilidad de acercarse debido al fuego. Citan al doctor Mohamed Tahir, un cirujano voluntario que está en estos momentos atendiendo a los sobrevivientes de esta masacre en el Hospital Mártires de Al-Aqsa, ahí en el centro de Gaza. Según reporta Al Jazeera, el doctor Tahir dice que él y su pues ya sobrepasado equipo estaban ya pues enfrentándose a una serie de, como bien lo mencionaba Molay, de atención médica a personas ya en serias problemáticas, ¿no? Y esto debido pues al bombardeo que se dio en esta escuela que maneja esa agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Nuiserat, ¿no? Habían llegado una serie de víctimas, niños, en serio estado a este hospital cuando atacan el patio de este hospital donde había pues refugiados en tiendas de campaña durmiendo con sus hijos. Los quemaron vivos mientras estaban durmiendo. Dice el doctor, lo estamos citando, el doctor Mohamed Tahir. Estuvimos inundados. Vimos mujeres, hombres, niños tan pequeños como de 1 año de edad, muriendo enfrente de nuestros ojos, le dijo Tahir a Al Jazeera desde afuera del hospital. He hablado con una cantidad incontable de individuos que vieron algunos de estos horrores. La gente está traumatizada. Creo que es justo decir que la gente ha llegado al punto ahora de decir, perdón, que ya no hay esperanza, ¿no? Que nadie va a venir a ayudarles, que nadie va a venir a salvarlos. Dice, según reporta Al Jazeera, Tahir dijo que están enfrentándose a pacientes con quemaduras en el 60 y el 80% de su cuerpo,
y que pues muchos evidentemente no van a sobrevivir. Dice, pacientes con un alto porcentaje de quemaduras, desafortunadamente, su destino está sellado, dice el doctor. No van a salir de la unidad de cuidados intensivos y morirán. Es así lo califica este doctor. Es un show del horror aquí, honestamente. A veces pienso que esta no es la vida verdadera, que no se puede obtener este tipo de sufrimiento y no sé, que se permita que ocurra en este mundo. Perdón, Mona, échame la mano. Tú, coméntanos algo sobre estas declaraciones. Pues es que es brutal sobre la brutalidad, porque en el hospital, o sea, cuando nos dicen hospital, pues, ¿qué piensas tú, no? Un hospital, un edificio con medicamentos, con instalaciones. Bueno, pues ellos no tienen medicinas, no tienen agua, no tienen anestesia, no tienen instrumental médico. O sea, dicen hospital, pero es un eufemismo casi, casi, ¿no? Porque durante un año ya, todo este año que lleva de guerra, de bombardeos, de incursiones militares de las fuerzas de ocupación, pues los han dejado aislados, ¿no? Los han bloqueado el ejército de Israel y los colonos, ¿no? Que además son un destacamento también no oficial, los colonos israelíes, bloquean todo el acceso del paso de ayuda humanitaria. Entonces no permiten que entren medicinas, no permiten que entren alimentos, no permiten que entre agua, ni vestido, ni ninguna ayuda, ¿no? Que algunos países han mandado ayuda humanitaria, pero los colonos que tienen aislado Gaza no permiten que entre ayuda humanitaria. Entonces, los médicos que están dando su vida también allí en Gaza no tienen las herramientas suficientes para salvar la vida de las personas que de por sí ya estaban en condiciones difíciles de hambre, de enfermedad y heridos, muchos de ellos amputados ya, pues ahora otra vez se les causa este dolor, esta laceración, de manera muy cobarde, ¿no? Porque además son cosas que son intolerables y que ya lo eran, ¿no? Si uno revisa los libros de historia, desde tiempos medievales, como bien decías tú, se sabe perfectamente bien que atacar a una población inerme en la noche, pues es un acto de cobardía, es un acto de vileza, ¿no? Y que matar niñas, niños, mujeres inocentes, adultos mayores, es un acto de terror, es un acto de terror, es un disciplinamiento en la crueldad, ¿no? Es una pedagogía de la crueldad. Entonces, nosotros tenemos que ser capaces de analizar el fenómeno de la masacre en contra del pueblo de Gaza como una actitud de parte de una fuerza, de una poderosa fuerza terrorista, que es el ente sionista de la ocupación del territorio palestino, están llevando a cabo una serie de prácticas de terror, de disciplinamiento y de pedagogía de la crueldad. Esto lo desarrolla muy bien esta, ¿cómo se llama esta compañera antropóloga? Ahorita me acuerdo del nombre. Sí, Rita Segato, ¿no? La pedagogía de la crueldad, ¿no? Que normalmente son prácticas del poder que ejecutan actos de terror, ¿no? En contra de personas, en contra de sujetos específicos o poblaciones, en el caso que estamos viendo en Gaza, para que todos los demás que lo vean tengan miedo y se queden pasmados y haya un control a partir del miedo de la población o de las poblaciones, en este caso los estados del mundo, ¿no? Los líderes políticos del mundo que no se atreven a sancionar y a romper relaciones con Israel, lo hacen porque están calculando políticamente el problema en el que te puedes meter con el imperialismo norteamericano, con el imperialismo británico, con el imperialismo europeo, relación con su hijo pródigo, que es este monstruo desatado allá en Medio Oriente, ¿no? Y esa conducta es el terror, es el miedo, es el cálculo político, financiero, económico, que viene a partir de ver el terror desatado contra la población de Gaza. Por eso es muy peligroso. No es un conflicto solo regional, es un conflicto en el que está implicada toda la humanidad y está fracasando. Eso es la mala noticia, es que está fracasando. La humanidad está fracasando en Gaza. La humanidad está siendo destruida en Gaza. Y el no tener instrumentos para frenar eso
hace que vuelen por los aires toda la diplomacia, la multilateralidad y el mundo basado en reglas emanado de los acuerdos que le dieron, que frenaron la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y entonces eso es lo que estamos observando. Estamos asistiendo al fin de una era que termina con terror, con fuego y con sangre, y propinado por el imperialismo norteamericano, porque además es eso, tú lo has insistido muchas veces y eso nunca hay que dejar de señalarlo, es el dinero de los contribuyentes de Estados Unidos el que financia las armas con las que se asesina a niñas y niños en Palestina, ¿no? Es la ocupación de territorio palestino, la ocupación ilegal de territorio palestino, que tiene más de 70 años, ¿no? Desde 1948, que es una ocupación ilegal, es una ocupación terrorista, es una ocupación genocida, es una política de apartheid que tiene cientos de miles de víctimas y que se ha agudizado en el último año, a partir del 7 de octubre, como reacción a una acción de la resistencia palestina, ¿no? Y esa es la otra cara de la moneda que también hay que considerar, ¿no? La resistencia palestina está en marcha, ¿no? Ninguno de los objetivos militares de Israel se han cumplido. No han recuperado a los rehenes, no han doblegado a Hamas y no han terminado con la resistencia palestina, ¿no? No han terminado con Hamas como acuerpamiento de resistencia, no han logrado controlar a Yihad Islámica, no han logrado controlar a las fuerzas de la resistencia palestina, ¿no? Y entonces es un fracaso militar. Aunque veamos esta masacre desatada, militarmente es un fracaso para Israel, ¿no? Y al ver que, no, que ha fracasado y al ver que aunque tenga una política de tierra quemada, de guerra total y de aniquilamiento total en contra de la población gazatí, ha fracasado militarmente y por eso extiende hacia otros territorios el genocidio, ¿no? Que es lo que pasa ahora en Líbano. Ya llevan más de 2.000 personas asesinadas, también niños, mujeres, ancianos, hombres inocentes, porque también son una serie de bombardeos indiscriminados aplicando la misma política de tierra quemada, de guerra total que se aplica en Gaza, pues se está aplicando en contra de la población libanesa para quitar el foco de Gaza, ¿no? Para que el mundo deje de hablar de Gaza, deje de hablar del genocidio palestino y empecemos a hablar más de la guerra regional, del conflicto con Irán, de Hezbollah, ¿no? Pero ese cambio de la narrativa que pretende Israel, aún así, no es una victoria, no es un éxito militar. Y en Líbano pasa un tanto más también, ¿no? Porque hay una serie de bombardeos indiscriminados en contra de la población civil. Por ejemplo, ese humo que se está viendo, ese es el fósforo blanco, la utilización de armas que son ilegales, incluso en la guerra hay reglas. Bueno, Israel no cumple ni siquiera las reglas de la guerra. Hay una agresión en contra de la población civil con bombardeos indiscriminados, la misma política de arrasamiento que se practica en Gaza, pero militarmente no han avanzado las tropas de Israel como lo desearían, porque las fuerzas de las milicias de la guerrilla de Hezbollah los ha frenado allá en el norte de Israel, en el norte israelí, en el sur libanés, ahí los han frenado, los han emboscado, les han causado bajas, ¿no? A los medios de comunicación occidentales, así como no les gusta informar de la masacre en contra de niñas y niños, tampoco les gusta informar de las bajas que tiene el ejército de ocupación sionista, ¿no? Pero no ha sido fácil para ellos esta campaña, ¿no? Aunque, insisto en esto, ¿no? Aunque proporcionalmente la cantidad de víctimas es estratosférica, la cantidad de víctimas inocentes, sobre todo niñas y niños, es estratosférica, es brutal, es terrible, militarmente no tienen el éxito que desearían, ¿no? Y falta ver cómo se resuelve la situación con Irán, ¿no? Que forma parte de esta misma dinámica, ¿no? Irán ha declarado no quieren la guerra, pero está listo para responder, ¿no? Y las potencias de Occidente han insistido en que no se ataquen los pozos petroleros
o las instalaciones nucleares de Irán, porque meterían al mundo entero en una situación de crisis económica, ¿no? Pero el perro rabioso, encabezado por Netanyahu, está desatado y pues en función de la proporción que tenga el ataque israelí contra Irán, será la respuesta de Irán contra el ente sionista, ¿no? Mucho lo que desearíamos es que la respuesta de Irán fuera suficiente como para dejar en la lona al ente sionista, ¿no? Pero también el cálculo que ellos tienen, pues tiene mucho que ver con relaciones económicas, políticas globales, ¿no? Con la geoestrategia y pues borrar del mapa a Israel no forma parte, no es parte de la agenda, ¿no? Sino más bien negociaciones que permitan la supervivencia del sistema y del régimen iraní, ¿no? Entonces, cuando la cosa se va, cuando el tema se va a la geopolítica, se pierde de vista a las víctimas y se va más a este juego de potencias entre Estados Unidos, Rusia, China, Irán, Israel, ¿no? Y lo fundamental son las víctimas inocentes que están siendo martirizadas brutalmente en territorio gazatí, ¿no? Y ahí es donde hay que poner el foco. Yo pondría un último acento, fíjate, trayendo la situación hacia México, ¿no? Esto que tú comentabas hace ratito de este tipo, el acosador que se está victimizando, ¿no? Que hizo unas imágenes de Andrea Chávez, ¿no? Y se victimiza, y en su victimización cae en el ridículo de llamar, de decirse víctima de la dictadura y de pedir el apoyo de la ONU y de los periodistas del, del, ah, del, de artículo 19, ¿no? Y de los periodistas a nivel internacional. Imagínate el ridículo, lo patético, lo monstruoso, lo aberrante que es que periodistas como estos apoyan el genocidio, ¿no? Porque incluso en su cuenta de X, el cuate tiene ahí un tanque israelí, ¿no? Una declaración de principios de que él apoya el genocidio. Y esa entidad sionista de ocupación está masacrando a los periodistas. Entonces no tienen el mínimo de principios, el mínimo de ética, no cuentan con el mínimo de sentido común, de solidaridad y de amor al prójimo para solidarizarse con sus colegas, ¿no? Con los colegas. Yo no he visto una sola declaración de una colectividad de periodistas mexicanos repudiando la masacre de periodistas en Gaza. No hay nada, ¿no? No he visto estos grandes organismos de defensa de los derechos de los periodistas en México posicionarse frente a la masacre de periodistas en territorio palestino, ¿no? Que ya van por los 200, si no es que más, ¿no? Periodistas asesinados, a los que les han disparado directamente, a los que les han lanzado misiles, ¿no? Periodistas, directo. Médicos, han sido asesinados médicos directamente, paramédicos, ¿no? O sea, hay toda una instrumentalización del terror y en Gaza y acá hay quienes todavía se ponen el traje de víctima o sea, por conductas irresponsables e irrespetuosas que han generado ellos mismos, ¿no? Se ponen de víctimas cuando del otro lado del mundo está pasando esta catástrofe. A mí eso se me hace de un patetismo que es insoportable, ¿no? Solo una persona con una mentalidad de hormiga, ¿no? Y con un talante fascista y machista tan desvergonzado, puede en una situación como esta tratar de victimizarse, ¿no? A mí se me hacen asquerosos los fascistas de todo el mundo, pero en nuestro país de veras que se están volando la barda, ¿no? A mí me parece una pesadilla, Molay, querido público consentidor, que los perpetradores de este genocidio, quienes hace unas horas
quemaron familias enteras que dormían en tiendas de campaña frente a un hospital ahí en Gaza. Todavía salgan con la injusticia, la infamia, la cobardía de criticar a sus o de atacar a la gente que los exhibe. Mire, ya empezó la conferencia, vamos a la conferencia.